Buenos días, gracias por acompañarnos hoy día. A nombre del IAB Perú, les doy la cordial bienvenida. Ustedes saben que el IAB Perú a lo largo del año ha presentado varios webinars sobre distintas temáticas. Estas temáticas están relacionadas a nuestros comités, básicamente. El IAB cuenta a la fecha con 11 comités sobre diversos temas que tienen que ver con la publicidad y el marketing digital. En los últimos meses venimos implementando nuevos comités. Hemos abierto 2 nuevos comités, uno que tiene que ver con gobierno y políticas públicas y el otro con diversidad e inclusión. Es en este comité en donde se ha gestado la idea de este primer webinar, que trata sobre diversidad e inclusión en la publicidad online, mejores resultados, mejores sociedades, para lo cual hemos invitado hoy día, esta mañana, a 4 ponentes, a los cuales voy a ir presentando a lo largo de lo que dure este webinar. Quiero aprovechar para decirles que pueden ingresar luego a www.iabperú.com y ahí encontrarán toda la información, no solamente del webinar que se colgará en su momento, terminado el evento, por supuesto, sino además información sobre diferentes temas que el IAB mueve a lo largo de sus comités y a lo largo del año. Entonces, sin más, bueno, me presento porque yo sé que muchos no me deben conocer. Mi nombre es Beatriz Hernández, soy directora ejecutiva del IAB Perú. Y hoy día seré la host de este webinar. Entonces, déjenme presentarles en primer lugar a Ana Lucía Mosquera. Ana Lucía es comunicadora, docente universitaria, activista e investigadora afroperuana, especializada en diversidad, inclusión, interculturalidad, género y no discriminación. Es máster en estudios de Latinoamérica y el Caribe y en artes liberales por la Universidad del Sur de la Florida. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Ana Lucía. Hola, buenos días. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Voy a compartir la mía. Ok. Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Me parece súper importante compartir sobre estos temas, sobre todo en el espacio publicitario, que creo que tiene que abrir espacio para estas discusiones urgentes, necesarias. Voy a hablar un poco sobre qué es diversidad e inclusión, cómo funcionan los temas de representaciones y por qué es importante la representación. Hay poca información sobre diversidad en publicidad o poca data vigente, pero vamos a intentar esbozar algunas reflexiones por ahí y también pensar en cómo está cambiando el panorama y qué estamos haciendo para que las cosas cambien dentro del espacio de la publicidad. Cuando hablamos de diversidad, vamos a hablar de una serie de características que nos diferencian y que establecen además características únicas que pueden identificar a ciertos grupos, a una persona o a un grupo de personas. Y la diversidad tiene que ver básicamente con la identificación que tenemos. Hablar de diversidad necesariamente es hablar de identidades, pero no solamente de una identidad o de un solo tipo de diversidad, sino que es importante entender que podemos realmente tener muchas diversidades, sobre todo en un país como el nuestro, que se traducen en temas que tienen que ver con nuestra cultura, con temas étnico-raciales, con temas de género y otro tipo de diversidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La diversidad no es una tendencia, la diversidad no es algo que deberíamos incorporar como último recurso, sino que es algo que debe ser un reflejo de la realidad en la que estamos, en la región en la que estamos, donde existen amplias identidades que conviven, que coexisten en una sociedad como la nuestra, ¿no? Si estamos pensando en diversidad y estamos entendiendo que la diversidad solamente tiene que ver con temas de género, solamente tiene que ver con temas étnico-raciales, no estamos viendo la diversidad en su total magnitud y eso es algo que deberíamos empujarnos a hacer porque creo que ya hay algunos avances, sobre todo en temas de género, diversidad e inclusión, pero los otros aspectos, las otras diversidades están quedando un poco atrás, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, normalmente hablamos de una forma en la que respondemos a la diversidad, ¿no? Hablamos de espacios que desafortunadamente no han sido integrados o no se han pensado para integrar a las personas en sus diversidades. Entonces, cuando pensamos en trabajar por inclusión, hablamos de trabajar en políticas que puedan garantizar la gestión de la diversidad y la integración de las diversidades, y además en crear situaciones o facilitar entornos que puedan hacer que todas las personas
desarrollen un sentido de pertenencia y accedan a las mismas oportunidades. Es importante cuando hablamos de inclusión que tengamos en cuenta que la inclusión no tiene necesariamente que ser este proceso en el que absorbemos a otras personas y, digamos, limitamos el desarrollo de las personas, restringiendo muchas veces el desenvolvimiento, la expresión de sus propias identidades, ¿no? Algo que a mí me pasa mucho con la inclusión es que tengo como una relación amor-odio con ella, porque muchas veces pienso que la inclusión es necesaria y bastante urgente, pero a veces también pienso que en muchos casos las políticas de inclusión no dan paso para que las personas puedan existir de manera plena, completa en el desarrollo de sus identidades. Y creo que eso es algo que también es importante resaltar cuando pensamos en cómo integramos, cómo generamos espacios que integren sin hacer que las personas que forman parte de las diversidades pierdan aquello que es parte precisamente de su identidad o que les hacen tener este conjunto de características diferenciadas que forman parte de sus diversidades. Algunos conceptos claves para hablar de diversidad, como había mencionado Beatriz, yo soy especialista en temas étnico-raciales, entonces tenía acá algunas cuestiones o apartados conceptuales que me parecían relevantes. Lo primero es hablar de representación. Yo soy una académica especializada en temas de representación, investigo mucho de estos temas y es muy complejo hablar de representaciones porque muchas veces asumimos que las representaciones constituyen un reemplazo de la realidad, pero sabemos que desafortunadamente las representaciones en medios y en otros espacios no necesariamente lo son. Pero, digamos, para hablar teóricamente de este tema, cuando hablamos de representaciones, hablamos de este proceso de construcción en el que intervienen imágenes y significados, pero básicamente es este proceso en el que se le pueden atribuir ciertas características, ciertos sistemas de creencias o atributos a una persona o un grupo de personas en función de características que los van a identificar, ¿no? Características como la orientación sexual, la nacionalidad, la identidad étnico-racial, el género u otros, y que además van a resultar en la reproducción masiva de algunas imágenes que luego se van a convertir en imágenes estandarizadas que se utilizan para poder representarles. Es un proceso bastante complejo, en algunos casos bastante circular también, en el que van a intervenir, como decía, esta construcción de imagen, significado o atribuir de sentido a imágenes y que van a necesitar siempre de una secuencialidad o de una repetición para que puedan instalarse en el imaginario de las personas y ser tomadas como válidas, ¿no? Y luego cuando hablamos de discursos desiguales o discursos que no promueven la diversidad, especialmente en discursos racistas, podemos hablar un poco de estos discursos que están basados en tomar características positivas y negativas y alterarlas o manipularlas para perpetuar algunas estructuras jerárquicas, ¿no? Muchas veces estos discursos lo que van a hacer es apoyar, reproducir, justificar, validar algunas estructuras que ya existen en nuestra sociedad. No son discursos que nacen, digamos, de un contexto nuevo, sino que se sostienen o se apoyan mucho en lo que entendemos o en lo que asumimos como parte de nuestra cultura, ¿no? Y que van a reforzar algunas veces estas ideas preconcebidas que tenemos de algunos grupos étnicos raciales. Los discursos digamos, la repetición de los discursos no funcionan únicamente en relación a temas raciales o étnico-raciales, sino que también funcionan en relación a otros grupos o asociados a otros grupos, como el grupo de mujeres o la población LGTBIQ+, inclusive las personas con discapacidad, y lo que van a hacer es pues manejar este tema de relevancia, opacidad, es decir, darle prioridad o quitarle prioridad a ciertas cosas para enfatizar algunas características que no necesariamente son o se traducen en una representación real de estos grupos en sus diversidades. Hace un momento hablaba un poco de representaciones y pensábamos en los imaginarios colectivos, en los imaginarios sociales, ¿no? Que son básicamente estos esquemas socialmente construidos que nos van a permitir explicar o intervenir en lo que cada sociedad o en cada sistema asume como realidad, ¿no? Cuando hablamos de estos esquemas socialmente construidos, hablamos en relación a lo que mencionaba hace un rato. Esto de qué priorizamos, qué dejamos de priorizar, a qué le quitamos importancia, a qué le damos más relevancia, ¿no? Que nos ayudan a construir este imaginario, como bien lo dice su nombre, en el que identificamos ciertas características o planteamos ciertas imágenes y les vamos a proveer de significado, ¿no?
que nos van a además permitir explicar o intervenir algunas cosas, es decir, que nos van a dar argumentos que muchas veces validamos o que asumimos que son argumentos naturales, científicos o socialmente aceptados, para poder entender o para poder asumir ciertas cosas acerca de cómo funciona la sociedad y cuál es el lugar de varios grupos, ¿no? La mayoría de estos grupos que necesariamente son o marginalizados, históricamente excluidos o vulnerados en nuestras sociedades. Entonces, lo que pasa con el proceso de imaginarios sociales es que construimos este pensamiento colectivo que se va a reproducir, que se va a masificar, que va a tomar normalmente como un requerimiento la repetición o la secuencialidad para tener validez, que se va a pasar normalmente de generación en generación. Probablemente a veces escuchamos este tema de es parte de la cultura o es parte de la idiosincrasia de las sociedades y que nos van a ayudar a darle sentido a muchas cosas que honestamente la mayoría de veces no tienen tanto sentido, pero como están instaladas en nuestra mente, asumimos que son ciertos y los seguimos reproduciendo, ¿no? Algunos datos sobre temas de representación. Un dato súper importante que nos arroja la encuesta nacional de percepciones sobre diversidad cultural es que 4 de cada 10 personas en el Perú no se sientan representadas en los medios de comunicación. No sienten que hay personas como ellas en la publicidad, no sienten que hay personas como ellas en la televisión o en otros espacios. Y eso, digamos, nos da cuenta también de que efectivamente hemos trabajado o estamos asumiendo la diversidad como algo que no tiene una traducción sustantiva en la realidad o que no realmente constituye un paralelo de la realidad que tenemos. Como mencionaba, el proceso de mantenimiento y creación de estas representaciones es un proceso circular, no es un proceso que funciona en sí mismo. Es decir, yo no puedo salir mañana con una idea de representación de un grupo de personas si es que esa representación o a lo que apela a esa representación no tiene ya un espacio de validación en la sociedad. El proceso de representación es un proceso circular en el que intervienen los medios, en el que interviene la industria publicitaria, pero en el que también interviene la ciudadanía. En tanto la ciudadanía tenga elementos para poder validar estos discursos, los discursos van a seguir funcionando. Y en tanto estos discursos sigan funcionando, pues a ellos se va a apelar para poder representar a ciertos grupos o para poder desarrollar significados sobre ciertos grupos. Entonces es un proceso bastante complejo, un círculo muy difícil de romper, pero creo que hay una posibilidad a partir del trabajo que se desarrolla, por ejemplo, en la industria publicitaria. ¿Cómo se ha construido la diversidad? La publicidad, perdón. Siempre hablo yo de la aparición, pero al mismo tiempo la desaparición de la diversidad, porque existen algunos escenarios específicos que tienen que ver con qué ha pasado con las diversidades en la publicidad a lo largo de los años, aunque como mencioné al inicio, creo que hay cambios sustantivos y bastante importantes que se han dado en los últimos 5 años, cuando mucho. Lo primero es que había una total invisibilidad de las diversidades en la publicidad, había una poca onda de la presencia de afrodescendientes, de poblaciones indígenas, de otras poblaciones de las diversidades. Por ejemplo, en temas de población afrodescendiente, que es la población que yo estudio, hay una aparición ligada a estereotipos, que también sucede con otros grupos. Existe una sobrerepresentación en algunos ámbitos específicos, representaciones asociadas, por ejemplo, cuando hablamos de afrodescendientes, a la cultura, a la música, a la danza, al deporte. Y también algunos roles específicos asignados, ¿no? Esta idea de solamente pueden asumir ciertos roles ciertas personas cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones racializadas en algunos espacios específicos dentro de la construcción de los relatos o las narrativas, y también con una aparición que está ligada a, bueno, la subordinación en algunos casos, al no tener voz y muchas veces ser utilizados como este espacio o esta persona que debería representar la diversidad, pero que no necesariamente tiene un rol o un lugar dentro de la construcción del discurso, de la misma narrativa o del relato publicitario en sí mismo. Cuando hablamos también de diversidades, podemos ver que todavía seguimos apelando mucho a estereotipos, muchas veces a estos imaginarios socialmente validados. Ha habido varios casos en los que se ha discutido la presencia de estereotipos, o se ha discutido o se ha cuestionado la aparición de las diversidades o el rol que tienen las diversidades, porque muchas veces asumimos que si incluimos a alguna persona, si tenemos a una mujer, si tenemos a una persona indígena, a una persona afrodescendiente, a una persona con discapacidad, y tenemos este espacio de representación simbólica, hemos cumplido, digamos, con
lo que tenemos que hacer, hemos cumplido con mostrar una imagen mucho más amplia, mucho más diversa en la publicidad, pero desafortunadamente a veces los discursos se trastocan, no se entienden muy bien o terminan siendo contraproducentes en tanto no hay un trabajo mucho más concienzudo en poder mirar cuál realmente es la relevancia que tiene la aparición de estas personas dentro de la publicidad. Entonces, el caso famoso de Modocama creo que es un ejemplo, un caso de estudio que todavía sigue siendo bastante vigente, porque, claro, tenemos a una persona afrodescendiente y a una persona que no es afrodescendiente compartiendo un espacio, existe visibilidad, pero la visibilidad no necesariamente garantiza una representación. Otro dato importante sobre estos temas es que 8 de cada 10 personas esperan que las empresas mantengan un compromiso constante con la inclusividad y la diversidad en sus anuncios publicitarios. Esto también tiene que ver con qué imágenes se utilizan, a qué se apela, por qué hasta hace algunos años la publicidad en el Perú era muy similar y qué se espera o qué esperan las personas que ven publicidad y que quieren verse reconocidos, identificados en la publicidad. Como mencionaba, visibilidad no es igual a representación. El hecho de que tengamos una persona o un grupo de personas que representen o se vean de distintas maneras no garantiza que haya una representación. A veces lo que pasa es que nos quedamos mucho en el simbolismo de vamos a construir esta imagen que se vea muy bonita y que sea vendedora, pero no vamos mucho más allá de qué es lo que implica realmente incluir o garantizar una representatividad, ¿no? Y como mencionaba, a veces puede ser más perjudicial que beneficioso porque podemos de manera consciente o inconsciente, y esto creo que es importante mencionarlo, contribuir a reproducir estereotipos, ¿no? A veces asumimos que las personas que construyen estos mensajes, que construyen estas narrativas, tienen la intencionalidad de reproducir estereotipos, pero en una sociedad realmente que ha normalizado tanto la utilización de estereotipos, la utilización de estos discursos, es muy probable que las personas que trabajamos en publicidad, ya sea dentro de la escena o de la industria propiamente, o las personas que servimos como consultoras, también tengamos estos sesgos y tengamos estos discursos interiorizados y que probablemente los reproduzcamos sin querer. Entonces puede pasar que la visibilidad sea perjudicial en algunos casos, como los que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Otra cosa importante que quería conversar con ustedes era la necesidad de tener una mirada integral a la desigualdad, que es como pensar la diversidad en 360, ¿no? No pensar únicamente en un sujeto único o un participante dentro de la diversidad que tiene una identidad única, ¿no? Cuando pensamos en las identidades, asumimos que la identidad es una identidad única, que yo puedo ser únicamente una persona afrodescendiente o luego puedo ser únicamente una mujer, pero cuando miramos la diversidad con un enfoque integral, con un enfoque 360 y miramos la diversidad desde la interseccionalidad, podemos comprender este encuentro de identidades que muchas veces no son visibilizadas, ¿no? Y es importante entender también que las desigualdades, la invisibilidad sistemática u otras tienen o deben ser vistas desde un enfoque interseccional también, no tener únicamente esta mirada de una categoría, porque eso también nos ayuda a tener una comprensión más integral de estos espacios de representación. Y finalmente, creo que es importante reconocer que han habido avances necesarios, urgentes, sobre poder ver la necesidad de poder crear entornos más diversos a nivel mundial y a nivel latinoamericano también. La diversidad, como había dicho al inicio, no es una moda, no es una tendencia, no es algo que tengamos que hacer ahora solamente, sino que es algo que refleja la realidad en la que vivimos y que además nos da oportunidades dentro de las organizaciones para generar canales de innovación y para generar acciones comunicacionales que ayuden a un reconocimiento, ¿no? No solamente lo hacemos porque se ve bonito o porque es un mandato o es algo que debemos seguir, sino porque en realidad lo que ayuda es a generar un reconocimiento de nosotros y de las otras personas. Y es importante que la representación no sea únicamente simbólica, que no nos quedemos en esa idea de mirar hacia afuera o hacia lo que comunicamos en el espacio publicitario, sino que además ayudemos a darle voz a estas historias, a estas problemáticas que van a afectar a las personas que nunca forman parte de la publicidad
Y creo que esto es algo también importante de tener en cuenta, ¿no? Si solamente comunicamos, si solamente incorporamos la diversidad en la publicidad, pero esa incorporación no se traduce a cómo funcionan las organizaciones a nivel interno, es muy probable que no haya una real conexión con esta idea de incluir de verdad, ¿no? Incluir pensando en cómo garantizar un real reconocimiento, una real valoración de las identidades y sobre todo apelar al reconocimiento positivo de la diferencia, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver también con crear entornos diversos y entender que las diferencias nos hacen personas únicas, que hacen que varios grupos se reconozcan también en su diversidad y en su importancia, y que garanticemos que hayan espacios de respeto y de convivencia armoniosa entre las personas. Eh, Finalmente, quería hablar un poco también del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que es un plan que se ha construido en un trabajo integrado entre el sector privado, la sociedad civil y el Estado. Y además nos ayudan a entender que hablar de diversidad e inclusión en publicidad es hablar de derechos humanos, es hablar de tener en cuenta el enfoque de derechos humanos y hablar de poblaciones o sujetos de especial protección, ¿no? Que son las personas afrodescendientes, las personas adultas mayores, la población LGTBIQ+, las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas originarios, y además entender la intersección entre estos grupos. No pueden haber personas afrodescendientes que son parte de la población LGTBIQ+, pueden haber personas pertenecientes a pueblos indígenas que también son adultas mayores. Entonces, hablar de inclusión y publicidad, inclusión en publicidad, es hablar de derechos humanos. Es importante entender que también tenemos estas herramientas para ayudarnos a construir mensajes, narrativas, discursos, relatos que realmente nos ayuden a incluir, como decía, a reconocernos y a reconocer a las otras personas en sus diversidades. Creo que esas eran algunas de las ideas que quería esbozar en esta presentación inicial. Les agradezco mucho su atención y estoy atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Gracias. Mira, tenemos unas preguntas. A ver, Gisela nos pregunta, ¿podría mencionar la fuente del estudio que ha citado en el que menciona que 4 de cada 10 peruanos no se sienten representados? ¿De qué año es el estudio? ¿Es de Lima, de provincias, edades? ¿Podrías aclararnos bien? Perdón. Sí, es la encuesta nacional de percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. La hicieron en el año 2018-2019 y está publicada probablemente en el Centro de Recursos Interculturales del Ministerio de Cultura. Eso responde a esa primera pregunta. ¿Qué más me dicen acá? Bueno, te tienen 2 comentarios. Dicen que exacto, no todo es el perfil aspiracional. Felicitan por tu ponencia. Y yo te quería hacer además otra pregunta. Como somos nosotros un gremio de publicidad digital, básicamente, y queremos comenzar pues con buen pie, porque recuerda que existe pues la publicidad tradicional y nosotros que somos los digitales. Entonces, parte de este interés nace por hacer la diferencia. ¿Tú crees, y ahí viene mi pregunta, ¿tú crees que en términos de publicidad digital propiamente dicha, lo que sucede en redes sociales y en otros medios digitales, hace realmente una diferencia? ¿Tú ves que ha habido una diferencia entre el tratamiento de los temas de diversidad e inclusión en los medios tradicionales que en los virtuales? ¿O ves que nos hemos guiado por lo mismo y hemos venido a repetir los mismos patrones? Yo creo que hay un cambio interesante también en publicidad digital, pero a partir de la generación de personas que hacen contenidos en redes sociales. Creo que el espacio digital, y esto es algo que a mí me fascina, sobre todo en temas de investigación, es un espacio que permite que más personas tengan la posibilidad de construir sus narrativas a partir de sus propias voces. Entonces, lo que tenemos ahora también es una diversificación de creadores digitales de contenidos que hablan de temas que probablemente antes no se hablaban, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad interesante. También creo que la publicidad digital, al tener este espacio de interacción y también permitir que las personas construyan su propio contenido, lo que da es la oportunidad para tener discusiones, para tener mayor representatividad, y creo que hay una oportunidad muy interesante ahí para construir discursos, diferentes discursos con diferentes voces, que finalmente es lo que buscamos cuando hablamos de inclusión. Sí. Ok,
Gracias, de verdad que gracias. Yo creo que este es el principio de una serie de eventos, de conversatorios, de webinars que vamos a tener sobre el tema y estoy segura que te vamos a volver a tener. Muchas Sí, gracias. he intentado compilar cosas en 15 minutos, así que espero haber resuelto algunas dudas por ahí. Sí, gracias, gracias. Entonces voy a seguir con el programa de hoy. Si me permites, voy a llamar a Patricia Rojas de Ipsos, ¿no? Patricia tiene más de 15 años de experiencia en investigación social y asuntos públicos, ha dirigido diversos estudios sobre género, diversidad, inclusión, vulnerabilidad, es bachiller en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en ciencias políticas y gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, gracias Patricia por aceptar venir hoy, nuestra larga relación con Ipsos, como socio además del IAB, nos ha permitido también tenerte. Entonces, gracias y te dejo con el público. Vuelvo para las preguntas. Muchas gracias por la invitación y de hecho felicito esta iniciativa de IAB por tratar el tema y ponerlo en agenda. Para no ampliar mucho la introducción, yo tengo que darles una mirada de cómo está la diversidad e inclusión en el Perú para complementar lo que ha venido lo que ha presentado Ana Lucía para abrir la sesión. De hecho, la presentación de Ana Lucía ha estado súper interesante y creo que lo que les voy a mostrar retrata bastante bien cómo todo lo que nos ha contado Ana Lucía se termina reflejando en la población peruana en una realidad entre percepciones, realidad, oportunidades, que vamos a ver un poco sustentada con números. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Solo para mostrarles digamos, un primer pantallazo de cuáles son las oportunidades que tenemos los peruanos si nos centramos en temas de autoidentificación étnica. La pirámide socioeconómica definitivamente no es igual para todos en el Perú. Si naciste mestizo o blanco, probablemente solo por probabilidades vas a tener más oportunidades de caer en niveles socioeconómicos un poco más altos. No todos gozamos de las mismas oportunidades. Las poblaciones quechua, aymara, indígena, nativa de la Amazonía, afroperuana, no aparecen en el nivel socioeconómico más alto. Y vemos que en el nivel socioeconómico B son la mitad de mestizos y blancos que aparecen aquí. Y si vamos bajando en la pirámide, vemos que hay grupos más grandes en estas tres poblaciones, según su autoidentificación, en los niveles socioeconómicos más bajos versus los mestizos o blancos, ¿no? Esto es una realidad tal cual lo vemos y son cifras oficiales de NAO. Ahora, esto se percibe. Hay muchos grupos de especial protección que se dan cuenta, sienten esta discriminación, pero en general los peruanos también creemos que las personas de diferentes orígenes y minorías étnicas en el país creemos poco que estas personas reciben un trato justo. Solo un tercio de peruanos está de acuerdo con esta afirmación, pero la mayoría de peruanos conectados, digo conectados porque esta encuesta se hizo online, la mayoría de peruanos no está de acuerdo con esta afirmación. Y de hecho, esta es una encuesta que se hace en Ipsos a nivel mundial. Nos ubicamos en el puesto 22 de 25 países evaluados que menos creen que las minorías reciben un trato justo en el país. Ahora bien, tenemos que las personas también reconocen que han tenido menos oportunidades en diversos aspectos de su vida simplemente por su propia condición de raza, etnia o nacionalidad. Y esta es una encuesta nuevamente que se hace en Global Advisor, que es una encuesta que Ipsos hace a nivel mundial. Los resultados los podemos compartir, todos están en la página web de Ipsos, pero tenemos que hay 53% de personas que cree que ha tenido menos oportunidades laborales
que los demás por estas condiciones que acabo de mencionar. 51% de peruanos conectados cree que ha tenido menos acceso a servicios sociales, 49% menciona que ha tenido menos oportunidades educativas y 44% acceso a vivienda. Es decir, que no solamente se percibe que el Perú no le da las mismas oportunidades a todos, sino también que por las propias condiciones de las personas de raza, etnia o nacionalidad también sienten que tienen menos oportunidades en diferentes espacios. Ahora, esta es una encuesta que hicimos para el Ministerio de Justicia, de hecho también es pública, esta fue la segunda encuesta nacional de derechos humanos que hizo el Ministerio de Justicia y fue encargada a Ipsos, y tenemos una pregunta que aquí refleja un poco los sesgos inconscientes que podemos tener los peruanos, esto sí es en población en general, hacia distintos grupos de especial protección. Esta pregunta te mencionaba, si usted tuviese una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar? Y se mencionaban distintos grupos de especial protección. Y aquí lo sorprendente es que en general hay porcentajes importantes de personas que se ubicaban en los puntos 3, 2 y 1 de la escala, es decir, las menos dispuestas, ¿no? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a contratar o a marcar los números 4 o 5 en esta pregunta, ¿no? Entonces, tenemos que el 66% de peruanos mencionaba en ese momento, en 2019, y probablemente esto no debe haber cambiado mucho, que no contrataría a una persona extranjera. 2/3 partes de peruanos mencionaba eso. La mitad de peruanos mencionaba que no contrataría a una persona homosexual. La mitad igual no contrataría a una persona con una discapacidad física. 39% de peruanos mencionaba que no contrataría a una persona de algún pueblo indígena. Y con porcentajes un poco más bajos, pero que representan a millones de personas realmente, teníamos que un 26% no contrataría a una persona afroperuana, o sea, porque marcarían los puntos más bajos de la escala, y tampoco un 20% no contrataría a mujeres en roles importantes en las empresas, ¿no? Entonces esto nos da un reflejo de cómo nos sentimos, de alguna forma sentimos que el país no le da las mismas oportunidades a todos, no trata de manera justa a las minorías, también sentimos que tenemos menos oportunidades en distintos espacios de nuestras vidas, pero a su vez hay un porcentaje importante de peruanos que tiene sesgos inconscientes y que finalmente termina cometiendo teniendo estos comportamientos no deseados. Y los grupos afectados por la discriminación y la desigualdad en el Perú no son invisibles, y esto lo estamos viendo, digamos, solamente por la pregunta de autoidentificación étnica, pero como mencionó Ana Lucía, hay un enfoque interseccional que nos permite ver estos temas de manera en 360, ¿no? O sea, tenemos que en el Perú hay 6.8 millones de peruanos indígenas, casi 1 millón de afroperuanos, según las cifras oficiales, casi 2 millones de peruanos no heterosexuales. Y bueno, las mujeres que aparecen siempre en este grupo no somos una minoría, somos la mitad del país, sin embargo, todavía hay muchos sesgos inconscientes hacia las mujeres en la población. Entonces, si nos centramos solo en mujeres, que no es un grupo, digamos, minoritario en número, pero que sí a lo largo de nuestra historia ha sido bastante discriminado, tenemos que, de manera general, las profesiones que son percibidas como mejor pagadas tienden a ser mucho más orientadas, asociadas a los hombres, políticos, banqueros, etcétera, en esta encuesta mundial. Si vemos este cuadrante de acá, que es lo interesante de esta diapositiva, es que los trabajos que son mayormente hechos por mujeres y que pagan más, este cuadrante está vacío.
Es decir, las mujeres no son asociadas a profesiones mejor remuneradas de manera general. Y esto ya te resta oportunidades porque nos enfrentamos ante un escenario más adverso que los hombres. Y en el cuadrante de aquí abajo a la derecha, podemos ver que las mujeres están más asociadas a profesiones que tienen que ver con menor paga y que están más orientadas a cuidadoras de niños, cuidadores en general, enfermeros, profesores o vendedores. Otros estereotipos que vemos en la población del país, esa es una encuesta de ENDES, tiene que ver con que más de la mitad de peruanos cree que la mujer debe cumplir primero con su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños, ¿no? Es decir, todavía no se equipara la cancha entre hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades del cuidado de la familia y del hogar. Además, hay casi la mitad de peruanos también dice que la mujer es culpable, por ejemplo, si se pone una minifalda y el hombre la acosa, o que si va sola a una fiesta y la violan, ¿no? O sea, es casi la mitad de peruanos que cree que es culpa de la mujer que sea acosada o la violen por diferentes razones. Luego, casi hay un tercio de peruanos que cree que si una mujer se viste provocativamente y con ropa reveladora está buscando que la acosen sexualmente, y un 20% cree que si el varón se la a su esposo o pareja, porque así demuestra que la ama, ¿no? Es decir, tenemos importantes sesgos y estereotipos que están instaurados, digamos, solo en el tema de mujer. No me estoy enfocando en los otros grupos de especial protección porque quería traer un ejemplo a la mesa. Y ya para terminar mi presentación, lo que les quería comentar relacionando este tema un poco más a la publicidad, es que, y a la publicidad online, es que hay un rol sumamente importante y clave en la publicidad y en los medios en construir la cultura, en construir nuestros imaginarios. Y si nos vamos al mundo online, la responsabilidad tiende a ser clave o central a largo plazo, porque en el mundo online tenemos a una población más importante de jóvenes conectados que las personas más adultas, ¿no? Hay un 75% aproximadamente de jóvenes que son conectados en el Perú. ¿Qué significa eso? Que si construimos un imaginario mejor para estas poblaciones a través de publicidades que nos representen mejor, que generen una identidad, que respeten todas las identidades que existen en el país, vamos a poder construir una mejor sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer? En Ipsos hay una pirámide que tiene que ver con una base ejecucional y otra está más arriba del lado estratégico, ¿no? ¿Qué preguntas nos debemos hacer a nivel de representación antes de construir o diseñar una publicidad? En la base de la pirámide tiene que ver con que si estamos viendo si hay una amplia representación de personas incluidas las comunidades menos representadas. Luego, si tenemos en el mundo ejecucional también la autenticidad, o sea, si realmente la publicidad está haciendo referencias auténticas a culturas o contextos de comunidades subrepresentadas. Luego ya en el mundo estratégico, vamos subiendo en la pirámide, están los insights, ¿no? Si la publicidad se basa en estrategias que están impulsadas por el conocimiento real de las comunidades subrepresentadas o que tienen menos oportunidades en el país, etcétera. Y finalmente todo esto se refleja en que la publicidad refleja el propósito de marca de abogar activamente por el cambio social. Y esto es una realidad y es una tendencia y cada vez lo vamos a ver más, de que la publicidad, una representación positiva de estas distintas identidades que hemos visto, sobre todo en la presentación de Ana Lucía, contribuye a que construyamos mejores sociedades y que tengamos marcas y empresas más que exitosas, diría, más sostenibles. O sea, es es beneficioso para todos construir mejores sociedades respetando las distintas identidades y no cayendo en estos estereotipos que definitivamente debemos cuestionarlos cuando construimos y desarrollamos publicidades para representar mejor a los peruanos. Bueno, con esto quería terminar mi presentación
Muchas gracias. Aquí estoy nuevamente. Muchas gracias a ti. Yo también te quiero hacer unas preguntas, ¿no? Aparte de hacerte algunas preguntas, comentar. Cuando muestras el cuadro sobre las posiciones ejecutivas, por ejemplo, nosotras como mujeres, por ejemplo, que participamos del mundo ejecutivo laboral, ¿no es cierto? Me pasa este tema de los estereotipos, ¿no? Es más, para este mismo evento, ¿no? Que a veces me dicen, tú estás promoviendo el evento porque, claro, como eres directora ejecutiva de este gremio y eres mujer, entonces como si esa fuese la razón por la cual uno empuja este tipo de temas, ¿no es cierto? Como si esa fuera al final la razón y no es así, ¿no es cierto? Sabemos todos que no es así. Entonces mi pregunta iba por ese lado. Uno, ¿ves algún cambio respecto a estudios previos que hayas tenido? O sea, ¿estamos reflejando en este estudio un cambio positivo o más bien un cambio negativo con respecto al tema? Lamentablemente, los cambios de comportamiento tardan bastante en llegar. Antes de que haya cambios de comportamiento reales, tiene que haber cambios de actitudes y percepciones impulsados por alguna fuerza que nos hace empezar a cambiar, ¿no? Quizás donde vemos los principales cambios es en las actitudes y percepciones de la población, pero no son cambios significativos aún. O sea, es una tendencia que ves mejorando en poco a poco tener un poquito menos de personas que creen que es culpa de la mujer si sale en minifalda y la violan, ¿no? Pero sobre todo estos cambios los ves en las nuevas generaciones. Cuando ves las curvas de actitud hacia el aborto, actitud hacia la unión civil, donde ves la diferencia y una curva un poquito mejores en las generaciones futuras, es decir, en las poblaciones de jóvenes, ¿no? Y por eso creo que este evento es importante porque la publicidad online llega principalmente a estos grupos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos generar cambios y estos cambios se van a dar en el largo plazo, pero no podemos creer que si no empezamos, tenemos que empezar ahora para poder tener mejores ciudadanos, un país mejor, un país más incluido y con mejores oportunidades para todos, ¿no? Para el futuro, es correcto. Mira, Meche nos pregunta, Patricia, ¿tienes algún ejemplo de alguna campaña de publicidad peruana que consideres sea una buena práctica respecto a diversidad e inclusión? Bueno, creo que más adelante va a estar Sodimac, ¿no? Con Braulio, mostrándonos sí. un buen caso, un caso interesante. Creo que no voy a adelantarme a eso. Va a estar Braulio mostrándonos el caso de Sodimac. Y sobre esto último, ya la última, Patricia, sobre esto último que mencionas del cambio, efectivamente, de las generaciones y cómo el tema digital y el tema de redes sociales efectivamente genera cambios frente a lo que hemos visto en la publicidad tradicional. ¿Hay alguna información con respecto a esto en algún estudio? ¿Se nota el público, la gente hace esa distinción? No entendí bien la pregunta. ¿Qué distinción? Sí, entre la publicidad tradicional o la publicidad que encuentran, por ejemplo, en los medios tradicionales y aquella que encuentran en el mundo digital, de medios digitales o redes sociales. No, la verdad no tengo a la mano si es que las personas perciben que hay una distinta forma de comunicar de la publicidad tradicional versus la publicidad online, pero lo que sí tenemos es el dato que mencionó Ana Lucía, que de hecho es una encuesta que hizo Ipsos para el Ministerio de Cultura, ¿no? Que hay una gran proporción de peruanos que no se siente representada en la publicidad, ¿no? Y eso debería cambiar, ¿no? Tenemos que ir reduciendo. Creería que si hacemos esa pregunta ahora, esa encuesta fue del 2017, debería haber un cambio, no mayor, pero sí deberíamos haberlo sentido. O sea, hay mejores prácticas en algunas empresas que hay que felicitar también, ¿no? Bueno, gracias una vez más, Patricia. Debo seguir con el programa, así que te agradezco. Y si hay alguna pregunta adicional luego, se las hago llegar. Gracias. Es momento de presentarles a Paula Álvarez. Paula Álvarez de Facebook, debo decirte Meta, no Paula, en realidad. Es responsable de ayudar a construir diversas soluciones de respuesta directa y construcción de marca en socios claves de Meta. Publicista,
especialización en mercadeo por el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá y tiene un MBA en la Universidad de Barcelona. Gracias, Paula, por volvernos a acompañar, porque tú ya eres, como decimos acá en el Perú, caserita con nosotros en nuestros eventos. Entonces, gracias. Sin más, te dejo para tu presentación. A ustedes 1.000.000 de gracias por la invitación, Bea. Qué rico que nos tengan en cuenta, qué rico que nos inviten a este tipo de eventos y sobre todo cuando hablamos de diversidad e inclusión dentro de Facebook, para nosotros es supremamente importante poderlos acompañar y guiarlos un poquito en lo que nosotros vemos. Entonces, sin más, arranco con la presentación. Bueno, entonces lo primero que quiero es que pensemos en un anuncio de publicidad que sea de artículos de aseo para el hogar. ¿Quién creeríamos nosotros que es el protagonista de esta historia? ¿Un hombre o una mujer? Ahora, si los llevo a pensar en un anuncio de publicidad de pañales, de igual forma, ¿quién creeríamos que es el protagonista? ¿Una mamá o un papá? ¿Qué tienen en común estas dos publicidades? Es que usamos estereotipos que encasillan a la mujer en labores del hogar, como veíamos en las presentaciones anteriores, ya sea como ama de casa o como mamá. Este tipo de estereotipos usados en la publicidad durante años han intentado definir el rol de todos en la sociedad y cuando vemos nuestra historia principalmente ha sido para mujeres, pero también para hombres. Si pensamos en un anuncio de whisky, ¿en quién creeríamos que sea el protagonista? ¿Un hombre o una mujer? Como les dije, mi nombre es Paula Álvarez, yo soy Client Partner para la vertical de Retail en la región andina, ahora en Meta. Y hoy quiero hablarles cómo transformar la representación de la publicidad para hacerla más diversa e inclusiva. La diversidad para nosotros dentro de Meta, como les decía, es un pilar fundamental porque creemos que nuestras herramientas publicitarias tienen este poder de hacer un mundo más inclusivo y nuestra misión en todos los productos que tenemos dentro de Meta es acercar al mundo. Ahora más que nunca, con toda la globalización que tenemos, con esta pandemia que hemos tenido, que nos hemos ido acercando a través de estos medios digitales, la diversidad está en el centro de la conversación, con personas de todo el mundo construyendo comunidades y movimientos para crear precisamente este mundo más diverso e inclusivo. ¿Qué vemos nosotros de resaltar ante la diversidad? Y no es hacerlo por hacerlo, y nuestro compromiso como marcas no debe ser solamente el check de decir mi marca es inclusiva, mi marca es diversa. Cuando nosotros logramos, digamos, unir comunidades, que cada persona exprese su voz, su cultura, tenemos un mundo mucho más rico en visiones. Nosotros dentro de Facebook, dentro de Meta ahora, y esta es una parte importantísima de nuestra cultura, es que los grupos internos se trata de que sea lo más diverso posible. Cuando trabajamos con personas que tenemos la misma mentalidad o venimos de historias muy similares, pues digamos que el resultado va a ser igual. Cuando juntamos personas que han tenido experiencias diferentes, de etnias diferentes, de géneros diferentes, de edades diferentes, vemos que las soluciones son mucho más innovadoras y abarcan comunidades mucho más grandes. Y a eso es a lo que queremos llegar cuando pensemos en cómo hacer la publicidad de nuestras marcas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hablaba Ana Lucía al principio y es la representación simbólica. ¿Qué es la representación simbólica? Es lo que nosotros llamamos a un grupo de personas que está representado por el imaginario de la sociedad. En este caso vamos a hablar puntualmente de los medios de comunicación. Esta representación es vital porque afecta la forma en que la sociedad en general reconoce a un grupo de forma social, cultural y económicamente. Y era un poquito de lo que hablaba Patricia en la sesión anterior, y es que un cambio de estos va a venir de la actitud. Entonces, esta representación simbólica definitivamente afecta esa actitud que todos tenemos hacia eso. Dentro de la representación simbólica la pensamos en dos dimensiones. La primera es la presencia, y es si el grupo está presente en la comunicación. La segunda es el retrato, y es cómo se representa. Esto es fundamental y lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de los estereotipos. Aquí tengo un dato súper interesante y es un estudio que realizó la agencia JWT con más de 200 registros. Sacó las publicidades en las que eran, digamos, una sola persona el protagonista y encontrábamos que los hombres tienen 3 veces más diálogo que las mujeres
y un 25% de los anuncios publicitarios mostraban hombres solamente versus un 5% que mostró mujeres únicamente. Entonces, claramente vemos que la brecha en términos de género es muy grande y no es sorprendente que un estudio posterior realizado por la misma compañía JWT, encontrara que el 85% de las mujeres expresaron que la publicidad necesita ponerse en términos al día, actualizar el tema de la representación de mujeres. Este es otro estudio que se realizó en Brasil y es muy interesante ver que cuando vemos anuncios con un solo protagonista, se encontró que el 56% de la población, o sea, digamos que aquí vemos que los protagonistas aparecieron 52% blancos, un 25% negros y un 25% diversos. Cuando extrapolamos esto al país, estamos hablando de un país en Brasil donde la población en realidad, el 56% son negros y lo que expresan los protagonistas es que el 70% es blanco. Entonces vamos encontrando que esta brecha está por género, por raza, y esto nos lleva a ver que el tema de los estereotipos es infinito. Pensamos solamente en el tema de hombre, de mujer o de estrato social, pero cuando entramos a la cantidad de variables que tenemos dentro de lo diversos que somos, podemos encontrar que dentro de las mujeres, no solamente el estereotipo más utilizado es de la madre o la esposa perfecta, también está el de la supermujer, el del cuerpo perfecto, el de la mujer objeto que se ha utilizado durante muchos años en publicidad, la mujer adicta a las compras que no sabe manejar el dinero, la competencia que tenemos entre mujeres y lo muestra como mujeres rivales. Ahora, si vamos al tema de hombres, igual hay una cantidad de estereotipos, el superpapá, el hombre que es solo proveedor y no se relaciona con la familia. Cuando hablamos de indígenas, por ejemplo, no necesariamente están en una posición protagonista, sino que el indígena se ve como subalterno o se muestra como indecente, como incivilizado, como el perezoso o como la persona exótica. Cuando hablamos de un tema de orientación sexual, las lesbianas salen hipersexualizadas o en su contrario masculinizadas. El gay muy afeminado o muy promiscuo. Todo esto es súper importante. Hay una cantidad de ejemplos. Ahora más adelante les voy a dar un recurso que tenemos dentro de Meta para que hagan este ejercicio de abrir el espectro, porque muchas veces nos quedamos en pensar que la diversidad es solamente incluir mujeres o solamente incluir etnias. No, la verdad es que tenemos estereotipos de todas las formas, colores y sabores, y esto es súper importante que lo chequemos dentro de nuestra publicidad. Este es un estudio también que se realizó en el que vemos cuál es la representación de las mujeres por diferentes categorías. Entonces, cuando hablamos de bienes de consumo o de comercio electrónico, que generalmente está muy relacionado a productos de aseo o del hogar, pues vemos que la representación de la mujer es bien alta, es del 67%. Pero cuando vamos a categorías como, por ejemplo, automóvil o tecnología, vemos que la representación del hombre es muy alta. El hombre es un 85%. Rara vez vemos a una mujer protagonista en un comercial o en una publicidad de autos, por ejemplo. Mientras que cuando hablamos de temas como bienes de consumo, todo lo relacionado a hogar, pues somos nosotras las mujeres las voceras. Aquí les voy a mostrar un par de estudios muy sencillos que se realizaron, que nos muestra que incluir a las personas, hacer nuestra comunicación diversa e inclusiva, si bien es un tema que nos ayuda a crear nuestra marca mucho más fuerte y mejor representada, en términos de producto estamos abarcando una cantidad de personas que probablemente antes no teníamos en cuenta. Esta es una marca de cerveza brasilera que se llama Skol. La publicidad anteriormente eran mujeres con unos cuerpos espectaculares, en unos bikinis divinos, tomando cerveza en la playa, y decidieron realizar este estudio en el que salen dos personas, digamos, menos estereotipadas, más personas en las que uno se puede ver más representado, mejor identificado, más del común, un hombre, y se incluyó exactamente la misma publicidad, el mismo texto, lo único que se cambió fue la protagonista, que fuera mujer, en una categoría de cervezas que generalmente no vemos a mujeres, y aquí lo que encontramos
es que la intención de compra creció 15 puntos y el reconocimiento de marca 12 puntos. Esto lo que nos lleva a pensar es que tenemos un compromiso enorme como marcas, pero ojo, también una oportunidad increíble de que nuestros productos y nuestras categorías se expandan a medida que seamos más inclusivos. El siguiente ejemplo es de Johnson's. El producto es de cuidado de bebés. Generalmente en eso también veíamos a la mamá. Y en esta publicidad puntualmente es el papá el que está bañando a sus hijos, el que está compartiendo con ellos. Y cuando vemos aquí los resultados de esta publicidad, también encontramos que hubo un 9.2% de incremento en ventas y 2 veces el retorno de la inversión en medios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los hombres se sintieron representados en esta publicidad, que hay hombres que también quieren verse no solo representados tomando bebidas alcohólicas o en un carro que va a toda velocidad, que también el rol de padre es súper importante. Entonces, ahí es donde como marcas podemos empezar a desbloquear esas audiencias, esas personas que tenemos a partir de ir derrumbando poco a poco estos estereotipos en los que como sociedad hemos construido. Ya para finalizar, aquí les quiero dejar este link donde tenemos nuestra iniciativa dentro de Facebook, se llama Ads for Equality. Tenemos varios recursos en los que ustedes pueden utilizar para crear estas campañas más diversas y más inclusivas. Tenemos unos tests que ustedes pueden hacer y decir, porque muchas veces no nos damos cuenta. Yo tengo un caso de una marca en el que nos sentamos a decirle, creemos un proyecto que sea más diverso y más inclusivo y decíamos, pero es que en mi publicidad están representados muchos grupos, tenemos personas de diferentes etnias, de diferentes edades, y cuando empezamos a verlo a detalle, encontramos, por ejemplo, que las personas de raza negra siempre estaban en una posición secundaria, caíamos en el estereotipo de que era la persona alegre que estaba bailando, pero no era protagonista, teníamos una mujer, digamos que no de las tallas normal, que nosotros como sociedad decimos normal, sino mucho más rellenita, también estaba en una posición secundaria. Entonces, al final, esos son estereotipos. Entonces, no nos dejemos guiar en que si lo estoy incluyendo dentro de mi publicidad, ya el check porque ya lo hice, no. La idea es que todos encuentren su voz, como en el caso que vimos de Johnson's, cuando puso a un papá como protagonista cuidando a sus hijos, pues las ventas se disparaban porque muchos hombres se sintieron identificados y eso es lo que queremos, que cada uno tenga su voz. Aquí van a encontrar, como les digo, todos esos recursos, muchísima información. El 8 de diciembre tenemos un summit para Latinoamérica. Están todos invitadísimos. En esa página que les acabo de mostrar va a estar la invitación, el link para que participen. Tenemos invitados de todas partes. Están invitados ustedes como marcas, sus agencias de medios, de creatividad. Entonces, allá los esperamos. Y finalmente quería compartirles esta, digamos que es como algo muy fuerte de nuestra filosofía en Meta. Y aquí lo que vemos es que estamos en un 1%. Entendemos que el desafío de esta representación en publicidad no se resuelve con una sola herramienta o en hacer una sola campaña o como que lo veamos como un proyecto puntual. Aquí lo que queremos es invitarlos a ustedes que son marketeros en Perú y tienen esta responsabilidad tan grande a iniciar este viaje, a comunicar sus campañas de una manera más inclusiva, pero haciéndolo desde la estrategia. Esto es un compromiso de todo el tiempo. Como decían ahorita, seguramente si esos resultados se los tuviéramos más actualizados, esto va cambiando, pero no va a ser un cambio de un día para otro. Entonces, la idea es que nos llevemos este compromiso y cada vez que pensemos en una comunicación, desde la estrategia empezamos a tener esta visión de que necesitamos un mundo donde todos estemos representados con nuestra voz, nuestras culturas y lo que somos todos al final. Muchísimas gracias. Dejo el espacio abierto para preguntas. Gracias. Gracias, de verdad que siempre con datos interesantes, Paula. A ver, vamos a ver si hay aquí algún espacio de alguna pregunta. Si no, yo te voy haciendo una. Claro. A ver, ¿qué tan lejos estamos del resto de Latinoamérica versus, digamos, Estados Unidos, Europa, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos, tú dirías, nosotros los latinoamericanos
versus otras realidades en estos temas. Sí, digamos que desafortunadamente sí estamos un poquito más atrás. Todavía estamos muy dictados por los estereotipos. Digamos que el estereotipo es una forma que se ha utilizado siempre en publicidad porque me ayuda a contar una historia. Cuando yo pongo a una mujer que viene con el bebé, con la pañalera, con el computador, me imagino que es una mujer que trabaja todo el día, que además es mamá, que le toca súper duro y probablemente le van a hablar de algo que le hace la vida más fácil. Si yo pongo a una mujer divina con un bikini que está mirando en una playa, digo, es una mujer soltera, que todos los hombres se mueren por ella. Entonces, los estereotipos nos ayudan a contar una historia y como en publicidad tenemos poquito tiempo, digamos que hemos apelado mucho tiempo a eso. Yo siento que la diferencia que tenemos con otros mercados es que todavía utilizamos mucho los estereotipos. Todavía nos cuesta mucho poner a personas diferentes que representen cosas diferentes como protagonistas en la comunicación. Y creo que Ana Lucía lo decía, en la publicidad ella no lo veía tanto, pero sí en las personas que están haciendo contenido a través de ellas mismas. Entonces, lo que necesitamos es que nosotros como marca nos aventuremos y también apalanquemos esas personas que están haciendo su propio contenido porque son voces diferentes. Correcto. Y a las marcas, o sea, mira, un avance enorme es esto que venimos haciendo, como comentaba yo del comité, pero ¿qué crees que a las marcas le falta? Porque, a ver, está claro que los resultados que acabas de presentar de estos comparativos entre poner mujer y hombre y el otro comparativo de cómo crece, digamos, el tema poniendo a un papá en un rol diferente, si esto lo visibilizan, digamos, lo han visto, ¿qué crees que falta para hacer ese clic, digamos, de la marca y que comience a apostar por hacer estos cambios? Porque finalmente la marca es quien le va a pedir a la publicidad o a sus publicistas, oye, cuéntame el cuento diferente, ¿no? Claro, yo creo que veníamos de una realidad que todavía no habíamos dado ese salto tan grande a digital. A partir de lo que pasó el año pasado, creo que sufrimos esa transformación digital a lo que no había pasado en 15 años, lo hicimos en 1 y medio. Creo que ahorita nos estamos volcando mucho más hacia estos medios y aquí la invitación a las marcas es que en digital tenemos mucho más la capacidad de hacer cambios y medir. Entonces aquí la invitación es atrevámonos, salgámonos de lo que teníamos nosotros como nuestro target de marca. Es que a mí me compran mujeres entre tal y tal edad, es que yo solamente vendo este tipo de calzado para cierta audiencia, entonces no me voy a provincia. Es derribar eso y en digital tenemos la gran ventaja de probar. Entonces puede que yo no tenga que hacer una producción tan costosa, hago este experimento, lo mido y digo, probablemente no era para provincia, o qué tal que sí. ¿Qué tal que, por ejemplo, los 2 ejemplos que les mostré, el de la cerveza, toda la vida era un hombre tomando cerveza, si aparecía una mujer no era la protagonista. Cuando la pusieron como protagonista, pues subió la intención de compra y era exactamente la misma publicidad, solo que con otro, no, digamos que en producción no hubo una gran inversión. El de Johnson es exactamente igual y tenemos varios. Entonces, la idea es atrevámonos, salgámonos de lo que nosotros pensamos que es la gente que nos compra. El mundo hoy en día está tan grande, nos hemos dado cuenta que podemos llegar a muchas más audiencias. Hagamos pruebas, probemos, de pronto ya las mujeres no son las que hacen mercado. Ahorita los hombres también hacen mercado. Yo tengo un ejemplo increíble y es, nosotros trabajamos como dupla aquí dentro de Meta y cuando viajábamos a Perú teníamos un cliente que es un supermercado y ellos siempre me hablaban como de que la audiencia eran mujeres. Mi dupla es un hombre. Y a él le encanta ir a hacer mercado al sitio. Yo detesto ir a hacer mercado. Yo decía, yo hace 10 años no voy a un supermercado, yo todo lo pido por domicilio. Y él, siendo hombre, me decía, a mí me encanta ir, ver los productos, las frutas. Y yo decía, son estereotipos. La publicidad de supermercados sigue llegando a mujeres. Yo soy mujer y yo hace años no compro en un supermercado porque me da pereza. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar como marcas. Y la invitación es que en digital podemos probar. Y que todo lo podemos medir. Y eso va a la última pregunta, que es que Gisela dice, ¿cómo mide la inclusión y diversidad Meta para sus anunciantes? ¿Lo mide? ¿Cómo trabaja para cambiarlo? Entonces,
Claro, es que nosotros medimos y medimos todo. A ver, cuéntame, ¿cómo hacemos? Sí, nosotros digamos que tenemos varios estudios, digamos que el pilar fundamental de Meta es la medición. Yo le digo a todas las personas y todos nuestros anunciantes con los que trabajamos, no hay una fórmula mágica, porque cada marca va a tener KPIs diferentes, va a tener un presupuesto diferente, va a tener una cantidad de cosas diferentes. Entonces, la idea es medir, porque medir es lo que nos muestra hacia dónde estamos yendo. ¿Cómo lo medimos? Tenemos varios estudios dentro, tenemos estudios de posicionamiento de marca, en los que hacemos como pruebas control, Gisela. Entonces, sacamos, por ejemplo, en el caso de la cerveza, ponemos la publicidad tradicional en la que el hombre lo promociona y ponemos la mujer y lo ponemos a un grupo test control. Y eso lo que nos da es una incrementalidad en la publicidad. Lo podemos abrir a tantas audiencias como queramos, mercados, lo que queramos. Y de ahí para allá tenemos estudios aún más sofisticados, pero fundamental es que ponemos un test control al que medimos las dos cosas. Es súper ácido y nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, acá hay una pregunta, pero yo creo que en el próximo webinar que vamos a hacer sobre el tema, ya tendremos alguno de estos. Nos dicen algún ejemplo peruano para Ads for Equality. Así que hay uno. Hay uno. Hay uno de una cerveza que lo tiene AB InBev. Sacaron una cerveza, hicieron una campaña solo para mujeres, ganó uno de los CEFI el año pasado. Me llevo la tarea de sí, cuál es el nombre de la cerveza, pero ya hay uno. Y en este Summit que los invité el 8 de diciembre vamos a tener ejemplos de todo Latinoamérica. Están invitadísimos para que nos llenemos de ideas. Está perfectísimo. Estaremos todos ahí y ya nos haremos un webinar especial para el caso peruano, de todas maneras. Entonces, más que un webinar, deberíamos tener un conversatorio. Así me encantaría. Dale. Vea, hablemos. Y las marcas que quieran y nosotros felices. Gracias, Paula. Entonces, sigamos con el programa de ahora. Gracias, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Y bueno, nos toca ahora conversar con Braulio Barrera. Braulio tiene 13 años de experiencia en la cadena de mejoramiento del hogar Sodimac. Actualmente se desempeña como subgerente de marca de Sodimac, constructor y maestro. Es licenciado en administración en la Universidad de Lima y tiene una especialización en marketing por el TEC de Monterrey. Entonces, a ver si se nos suma Braulio. Ahí estás. ¿Qué tal, Braulio? Arriba, si puedes ponernos el audio. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Gracias, Beatriz, por la introducción. Ahí te dejo. Listo. No sé si pueden, voy a presentar. Bueno, aquí vamos. Buenos días a todos y todas. Como ya dijo Beatriz, mi nombre es Braulio Barrera y trabajo en el área de marketing de Sodimac y Maestro. En primer lugar, me gustaría agradecer a IAB y a Vientre por la invitación a participar en este webinar de diversidad e inclusión en la publicidad. Para nosotros, esos temas han tomado bastante relevancia desde ya hace varios años y venimos trabajando en su desarrollo con mucho compromiso. Es por eso que nos parece súper importante la invitación. Para los que no nos conocen, Sodimac y Maestro somos la cadena líder en el Perú de mejoramiento del hogar. Contamos con más de 50 tiendas a nivel nacional y tenemos un propósito orientado a la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Este compromiso de empresa nos lleva continuamente a la búsqueda de la equidad y la inclusión, los cuales son sostenidos bajo nuestros pilares de sostenibilidad y nuestro plan EDIPEVI. EDIPEVI es un término interno que hemos implementado que significa equidad, diversidad y prevención de la violencia. En nuestra empresa siempre hemos sostenido que los cambios deben empezar desde dentro. Es por eso que se creó una estrategia focalizada en 5 pilares y 7 componentes que lo impulsan. Como pueden ver, acá al centro tenemos nuestros 5 pilares, que son el pilar número 1, la equidad de género. Dentro del pilar equidad de género contamos con programas como Mujeres Conectadas y en el pilar número 2 tenemos el pilar de diversidad funcional con el programa Junto a Ti. Luego en el pilar número 3 tenemos
el pilar generacional con los programas Talento Z y Espíritu Joven. Luego tenemos el pilar número 4, multiculturalidad, y el pilar número 5, que es diversidad sexual, con los programas LGTBQ+, y el programa Aliados. Estos 5 pilares están reforzados con 7 componentes que la impulsan. Tenemos componentes como políticas de diversidad e inclusión, política de equidad de género, entre otras. Luego tenemos rutas de equidad, canales de visibilidad y escucha, gestores EDIPEVI, el componente Confía, soporte emocional, donde los asesores que trabajan dentro de Sodimac y Maestro tienen una línea abierta que pueden llamar los 365 días del año, las 24 horas, para comunicar cualquier punto que quieran resaltar. Luego tenemos el plan de beneficios juntos, donde contamos con más de 50 beneficios implementados para todos los trabajadores, y los comités de equidad, diversidad, inclusión, ética y hostigamiento sexual. Estos programas nos han traído reconocimientos como el premio Great Place to Work Diversidad e Inclusión por 2 años consecutivos, en el año 2020 y en el año 2021, los cuales nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando bajo este propósito, donde aún creemos que hay mucho trabajo por hacer, que es solo el inicio. Luego de haber formado las bases internas, como empresa, decidimos trascender y emprendimos acciones que nos permitan contribuir con una sociedad más inclusiva y accesible, lo cual se tradujo en trasladar nuestro compromiso hacia proyectos más tangibles en favor de la comunidad. Como acá podemos ver, acá vamos a presentar 3 ejemplos de proyectos tangibles a la sociedad, como es el proyecto Playa para Todos y Todas, mascarillas inclusivas y audioterrazas. El proyecto Playa para Todos y Todas nace con la premisa de que si bien las playas son espacios públicos abiertos y sin restricciones, presentan dificultades de acceso para personas con algún tipo de discapacidad. En nuestro país, el 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Imaginemos lo complicado que puede ser para estas personas conseguir un spot dentro de esta playa. Bajo este insight nace el proyecto donde actuamos como agentes de cambio, donde buscamos actuar como agentes de cambio y dar una propuesta mucho más tangible. Playa para Todos y Todas es la primera playa en el Perú pensada en mejorar el acceso a este espacio y otorgar las medidas necesarias para que su estadía sea lo más confortable. Este proyecto fue creado con nuestros asesores y asesoras con algún tipo de discapacidad y con representantes de la sociedad civil y colectivos PCD. También participaron instituciones claves como la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección de Fiscalización del CONADIS. Armamos una mesa de trabajo en conjunto con todos estos participantes y construimos una propuesta en conjunto. Gracias también a la asesoría de espacios accesibles, logramos el diseño de este espacio. Fue un proyecto integral que tomó en cuenta desde el acceso peatonal y vehicular a la playa hasta el acceso a la orilla, así como todas las adaptaciones necesarias para disfrutar un día de playa accesible. Acá vemos una imagen del proyecto ya entregado. Este proyecto se realizó en Chorrillos, en la playa Agua Dulce. Es una toma aérea que nos permite revisar qué es lo que se implementó. Acá vemos que el proyecto contó con una rampa de 32 metros de largo que iban desde el inicio de la playa, desde la vereda hasta la orilla, y tuvo 2.5 metros de ancho, y contó con 6 islas de descanso para que las personas que accedan a este espacio puedan pasar el día de playa. O sea, no era solo un tema de acceso, sino también era un tema de estadía confortable para ellos. Aquí podemos revisar que también incorporamos algunos elementos guías para las personas con discapacidad. Colocamos señalética braille, planos ápticos y pisos podoctáctiles para que las personas puedan tener una mejor experiencia.
En la inauguración contamos con representantes del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y la Municipalidad de Chorrillos. Este proyecto marca un hito como el inicio de acciones pensadas en el bienestar de un grupo social poco considerado al momento de establecer espacios públicos para el disfrute de todos. Ahora me gustaría mostrarles un video que resume un poco esta acción. En verano, la playa se convierte en nuestro segundo hogar. Sin embargo, hay quienes no se sienten así. Más de 3 millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad. Es imposible moverme en la silla de ruedas por la arena. Yo uso una pierna ortopédica, producto de un accidente de tránsito. No se puede caminar. Aquel bastón se va a hundir en la arena. Por eso presentamos Playa para Todas y Todos. Un espacio para que las personas con necesidades de accesibilidad puedan disfrutar de la playa. Desarrollado por Sodimac, Maestro, CONADIS y arquitectos expertos en accesibilidad. Lo implementamos en Agua Dulce. Se instalaron rampas, cintas antideslizantes, pisos podotáctiles, barandas guía y otras soluciones para disfrutar de una playa más inclusiva. Por más veranos accesibles, Playa para Todas y Todos. Braulio, hemos perdido tu audio. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Perdón. Listo. Lo que les decía, como ya mencioné, esta acción marca un hito, como nuestro inicio de acciones tangibles y refuerzo con nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. A partir de esta fecha hemos incorporado algunos elementos de comunicación que puedan servir de guía para las personas con discapacidad, como por ejemplo incorporamos en nuestras piezas de televisión y redes sociales subtítulos y señas para que estas personas puedan tener una mejor guía. Estas acciones, estas guías no solo se incorporaron en acciones de contenido puntuales, sino también en algunas de nuestras piezas de producto-precio. Bueno, y como todos ya saben, a poco tiempo, este proyecto Playa para Todos y Todas se implementó en el verano del 2020, prepandemia. A poco tiempo llegó la cuarentena obligatoria y tuvimos que retirar este espacio, pero nuestro compromiso es seguir realizando acciones que se mantengan con el tiempo. La llegada de la pandemia, a la cual aún seguimos afrontando, trajo cambios radicales en muchos de nuestros hábitos, sobre todo al momento de hacer compras. Y una vez que se restablecieron nuestras operaciones en tiendas, nos regimos a todos los protocolos de bioseguridad para la atención al cliente, pero nos dimos cuenta que las mascarillas trajeron consigo una barrera. Debido al uso de mascarillas, las personas con discapacidad auditiva han visto disminuida su forma de comunicarse, al encontrar que sus interlocutores tenían los labios cubiertos por las mascarillas. En relación a esto, decidimos mejorar la experiencia de compra de este tipo de cliente en todas nuestras tiendas. Es así que nace Mascarillas Inclusivas, el cual consiste en un servicio que brinda atención con mascarillas con paneles transparentes, los cuales fueron fabricados localmente por una persona con discapacidad auditiva. Y estas mascarillas lo que hacen es favorecen la lectura de labios de la persona con discapacidad en relación con nuestro asesor de ventas. Implementamos en nuestras 56 tiendas escuadrones inclusivos conformados por 10 asesores por tienda,
tanto en Sodimac como Maestro, quienes tuvieron diferentes roles como atención al cliente, cajas. Estas personas del escuadrón cuentan con las mascarillas y la usan cada vez que el cliente requiera de su ayuda. El cliente con discapacidad auditiva puede acercarse atención al cliente de todas nuestras tiendas y solicitar este servicio. El representante del escuadrón la acompañará a lo largo de su compra. Como sabemos, en las cadenas Sodimac y Maestro tenemos algunos productos que requieren de asesoría. Por ejemplo, si alguna persona requiere hacer el pintado de una fachada, el tipo de pintura varía y por ende necesita la asesoría que nuestros asesores de tienda están capacitados para dar una orientación adecuada. Este tipo de mascarillas aporta bastante para que la persona con discapacidad auditiva pueda hacer la lectura de los labios y pueda entender mejor qué producto puede llevar. El proceso termina al momento de hacer el pago, que el representante del escuadrón se asegura de acompañar a la persona hasta este punto. Algo clave para este proyecto fue el acompañamiento de CONADIS, quienes validaron el uso de estos implementos y a quienes también donamos mascarillas inclusivas para que puedan usarlas en sus oficinas y puedan atender a las personas con discapacidad auditiva. Acá les muestro un video que resume una pieza de comunicación que lanzamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, para hacer el lanzamiento y la comunicación de este servicio en nuestras tiendas. A ver, bueno. Braulio, tu audio otra vez, por favor. Perdón, cada vez que pongo video se corta, pero lo que les decía, para finalizar, acá les quiero mostrar nuestra acción Audio Terrazas, que es una iniciativa que busca seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes con discapacidad. Esta acción está enlazada a nuestra campaña del mes de octubre, Terraza 2021-2022. Audio Terrazas se enfoca en brindar una experiencia haciendo uso de sonidos y técnicas de locución sonora y transporta a nuestros usuarios a vivir una sensación de usar nuestros productos de los estilos boho y vintage moderno. Este tipo de comunicación es la primera iniciativa en Perú para generar contenidos comerciales enfocados en una experiencia inclusiva, especialmente para personas con discapacidad visual, que hasta el momento no habían podido acceder a materiales de inspiración que no habían podido acceder a esta experiencia que nosotros usualmente sacábamos en nuestros catálogos comerciales. Para esta acción también contamos con la asesoría de CONADIS, que es nuestro aliado, con el apoyo también de personas con discapacidad visual que nos orientaron y testearon este contenido, y lo cual nos permitió crear una experiencia funcional. Para grabar este contenido,
Contamos con la participación de Enrique Bustios, que es un reconocido periodista con discapacidad visual, que le puso muchas ganas a este proyecto y su aporte fue de gran ayuda. Acá tengo la muestra del audio para que puedan tener una idea de lo que se creó. Te doy la bienvenida a mi lugar favorito. Un espacio que he terraciado con el estilo vintage moderno de Sodimac Home Center, que se caracteriza por ser elegante y clásico. Estamos en un balcón en una noche de primavera. Ah, no olvides colocarte los audífonos. Por aquí. Sentémonos en estos sillones individuales. El respaldar es regulable y puedes acomodarlo a tu gusto. ¿Escuchas esa canción? Me trae unos recuerdos. Aprovecharé para colgar mi nuevo reloj en la pared. Es de madera. Le da un toque clásico al ambiente. Ya está anocheciendo. Voy a prender las lámparas de techo. Son vanguardistas. Parecen 2 gotas de agua que alumbran con luz cálida. Hacen que todo resalte de forma armónica y con una sutil elegancia. Me había olvidado de regar mis plantas un ratito. Siento que le dan vida al ambiente. Y el diseño de esta macetera de 3 niveles ahorra espacio. Te voy a invitar a un vaso con agua frutada que está buenísima. Es un sabor que va muy bien con el ambiente. Aquí tienes. Y acá... Bueno, el audio es un poco largo, pero los invito a escucharlos en nuestro canal de YouTube de Sodimac y vivir la experiencia con los audífonos. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Bueno, con esta acción logramos amplificarla, esta iniciativa, compartiéndola de manera orgánica con paratletas y con personalidades PCD, como por ejemplo Gina Parker, Rodrigo Santillán, Pilar Jauregui, Carlos Zangana, entre otros participantes, que recibieron el kit de audioterrazas. Este kit contenía audífonos y todos los elementos necesarios para vivir la experiencia del audio. También recibieron una tarjeta con código en texto y código braille para que puedan hacer la lectura. Audios y terrazas, como les comentaba, está disponible en nuestro canal de YouTube y además hemos asumido el compromiso de generar ese tipo de playlists inclusivos con cada lanzamiento de catálogos de inspiración de nuestras campañas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio, realmente por tu participación. Yo estoy impresionada, de verdad, y déjame felicitar a Sodimac en tu nombre por todas estas campañas inclusivas que han realizado, ¿no? Entonces, yo tengo algunas preguntas aquí sobre el tema y una que también a mí me había quedado, ¿no? Por ejemplo, preguntaban acá si tienen algún convenio ustedes para que se sigan manteniendo estas obras, porque en el caso, por ejemplo, del tema de la playa, nos queda clarísimo que es una contribución y que hay una obra ahí. Entonces, si esto se mantiene, si tienen convenio con las municipalidades, o sea, ¿cómo hacen con los mantenimientos? ¿O es que entregan nomás la obra? Más que un convenio, nosotros tenemos un compromiso de mantener este tipo de acciones. No tenemos ningún convenio firmado con ninguna institución. Lo que nosotros hacemos es, cada vez que tenemos una iniciativa, tratamos de tener aliados que puedan validar que lo que estamos haciendo va a ser funcional, ¿no? Que pueda ser de utilidad para las personas de este target. Luego de eso, de que se valida la acción y sabemos que va a funcionar y tenemos aliados que nos respaldan, ya se firma un convenio pero con el fin de realizar la obra. En el caso de Playas para Todos y Todas fue un poco complicado porque justo se implementó, llegó la pandemia, se cerraron las playas y este tipo de espacios requieren de bastante mantenimiento porque es madera y la humedad y el agua de la playa hace que... pero no pudimos mantenerla y todo el material se tuvo que retirar.
apenas se dio la disponibilidad, se coordinó con la municipalidad y se hizo la donación de los productos a la municipalidad. Pero, como te digo, nuestro compromiso es seguir creando ese tipo de acciones, ¿no? Sí, claro, sería, aquí Milagritos pone, claro, sería fantástico, claro, si pudiéramos abrir cada vez más de estos espacios y estos perduraran y quedaran, sería extraordinario, fantástico, ¿no? A ver, ¿qué más? Tenemos acá otra. ¿Cuál ha sido la importancia de reconocer a los actores relevantes para las campañas de diversidad e inclusión que ustedes han hecho? Nosotros como ya tenemos, como mencioné al inicio de la presentación, nosotros ya tenemos acciones implementadas internamente. Ese tipo de acciones nos permite tener un feedback directo de las necesidades puntuales o de las carencias que tienen algunos grupos. En base a este feedback interno, nosotros recibimos bastantes insights que nos permite poder crear acciones ya más alineadas con nuestros clientes, ¿no? Con la comunidad, con la sociedad. Claro, y me imagino que hay medición también. Debes tener mucha medición de cara a la interna, de cara al cliente o a tu cliente final, al consumidor, de cara a los mismos grupos a los que ustedes, para los cuales han trabajado estas campañas, ¿no? Correcto, sí. O sea, nosotros siempre, cada vez que le realizamos una acción, hacemos una medición, más que con ánimos de saber los resultados comerciales o de impacto de marca, es para saber si en verdad lo creado ha sido funcional y de utilidad para las personas con algún tipo de discapacidad en este caso, ¿no? Donde no hemos entrado más. Gracias. Gracias, Braulio. Tengo que cerrar. Hemos pasado largamente el tiempo que nos habíamos planificado, pero ha sido un tiempo de valor. Nuestro interés, como mencioné al principio, como IAB, es abrir, además cuando abrimos el Comité de Diversidad e Inclusión, era generar un plan de acción, ¿no? Y responsabilizarnos todos como actores del mercado de la publicidad digital. Nosotros buscamos lograr más de estos espacios y que en los años venideros, como hablamos en una de las presentaciones, que en los años venideros la publicidad en los entornos digitales sea más inclusiva, más equitativa y más diversa, ¿no? Eso es al final el objetivo que tenemos nosotros como gremio, además. Oye, muchísimas gracias y espero volvernos a tener. Gracias, Braulio. Gracias a todos nuestros expositores y al público. Que tengan buenos días.